En México, mientras millones de niños toman clases en escuelas sin agua, sin ventilación y sin baños dignos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anda atrapado entre escándalos inmobiliarios, acusaciones de huachicol y calendarios escolares que duran menos que una promesa de campaña. Porque Mario Delgado pasó de contar votos a contar ceros, aunque dicen que a algunos se le olvidan en las declaraciones patrimoniales. Corrupción es lo primero que se me viene a la cabeza. Lo segundo, ineficiencia. Porque de este gobierno de la 4T, lo que importa, dicho por el ayatolá, que está allá en la chingada, Obrador, es 99% de lealtad y 1% de capacidad. Y Mario Delgado refleja perfectamente bien esas características. Narcopartido, él era el presidente de un partido que entregó al país a la delincuencia. Ya López Obrador se había dado abrazos y él como presidente pues permitió que en Morena llegaran una cantidad de personajes a ser gobernadores que tenían claros vínculos con el crimen organizado. O sea, huachicol fiscal. Pues no hay nada positivo que yo pueda señalar de esta persona, ni en su desempeño como actualmente secretario de Educación, ni por su trayectoria, ni mucho menos por su congruencia. Entonces, pues, puros adjetivos negativos, te diría. Y mientras, desde Palacio Nacional corrigen sus decisiones, dentro de Morena ya no saben si Mario Delgado es un activo político o evidencia pendiente. Lo que hemos estado viendo en educación es la destrucción y la debacle más profunda que ha tenido nuestro país. Y lo tiene en distintos rubros y ya de una manera permanente después de los 8 años que lleva gobernando Morena. Porque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puede perdonar muchas cosas, menos convertirse en escándalo incómodo antes del Mundial de Fútbol. Este señor lo están poniendo porque él fue el que dirigió los comités de transformación, de defensa de la Cuarta Transformación. Él los fundó en cada estado de la República. Y de repente aparece como secretario de Educación. Dije, ¿qué quieren? ¿Convertir cada escuela de la República en un comité de defensa de la Cuarta Transformación? Yo lo dije. Así fue, pónganse cómodos y sirvan su fuerte, porque lo van a necesitar. En este sexenio, Mario Delgado pasó de ser el líder nacional de Morena a ideologizador de la nueva escuela mexicana en la Secretaría de Educación Pública. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, sí, por el ITAM, y cuenta con una especialidad en econometría por la Universidad de Essex de Inglaterra, una escuela privada y estudios en el extranjero, todo lo que critica la 4T. Eso sí, cuando estuvo al frente de la dirigencia nacional de Morena de su partido, ganó la mayor parte de las elecciones, logrando para su partido 23 gobiernos estatales, que fueron por robados. lo que gobernaron más del 70% de la población en el país. Claro, con ayuda del narco y de los delincuentes. Para financiar esas campañas políticas necesitaban enormes recursos económicos y no les importó aliarse con la delincuencia, no les importó obtener dinero ilícito del huachicol. Cuando yo decía que yo sigo sosteniendo que son cerca de 700,000 millones de pesos, lo que se ha podido probar es que son 600,000 millones de pesos, que es una fortuna que fue a parar a los bolsillos de la clase política y algunos empresarios que se coludieron con ellos pensando en que nunca iba a pasar nada. Para Mario Delgado, la SEP es la primera secretaría federal. Las 3 décadas que tiene de experiencia fueron como funcionario en el gobierno del extinto Distrito Federal y como legislador en el Senado y la Cámara de Diputados, además de su cargo partidista. En el 2005 participó en la campaña para jefe de gobierno de Marcelo Ebrard, con quien estuvo durante su administración capitalina y a quien, dicen las malas lenguas, traicionó para irse con Claudia Sheinbaum. En política, como tú bien dices, no hay sorpresas sino sorprendidos. O sea, alguien que conozca la trayectoria de estas personas que me estoy mencionando, cómo han brincado, cómo han traicionado, cómo son capaces de, pues no debería sorprenderle. Alguien que no conoce, pues en efecto se queda con la última versión, que es de cada uno de estos. Pero en efecto, y mira, Mario va a llegar al momento en el cual pues, va a tener que tomar decisiones, sobre todo, Lourdes, sobre todo,
si se hace realidad lo que se menciona a voces de las investigaciones que tienen contra él. Y no podemos olvidar que cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, Delgado era su secretario de Finanzas e incurrió en actos de corrupción por la muerte de 26 personas tras el colapso de la línea 12 del metro, pues él era el encargado de finanzas. Sí, Delgado fue un hombre muy cercano al hoy secretario de Economía. En el gobierno capitalino no solo lo acompañó en la Secretaría de Seguridad, también fue su asesor en la Secretaría de Desarrollo Social. Cuando Marcelo Ebrard ocupó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, Mario fue parte de su gabinete. En el 2012, el PRD realizó una encuesta para definir quién sería su candidato, proceso en el que declinó participar Mario Delgado por el poco impulso que él dijo que le dio Ebrard, y uno fue este de los puntos de distanciamiento más importante entre ambos. Pero Marcelo dice lo contrario. Marcelo dice, hasta lo hice secretario de Educación, pero no creció. Pero bueno, entre septiembre del 2018 y octubre del 2020, Delgado coordinó el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Y durante ese periodo se realizaron la mayor parte de las reformas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Luego, Delgado asumió la dirigencia del partido Guinda, tras ganar el proceso interno a Porfirio Muñoz Ledo, quien en su momento denunció que el crimen organizado le había pagado su campaña para ser el presidente de Morena. Y no se equivocó. Mario Delgado con Jesús Ramírez llevaron a Julio Carmona con Andrés Manuel López Obrador y lo convencieron para que lo nombrara director de aduanas. Sergio Carmona, su hermano, y Julio Carmona manejaban el huachicol en amplitud de varios estados, que provocó inclusive que a Sergio Carmona lo asesinaran en Nuevo León y que, por supuesto, Mario Delgado tuviera los recursos de este huachicol y lo pudiera trasladar para las campañas de varias gobernaturas en 2021 y candidaturas de Morena. Yo de alguna manera tuve diálogos como senadora con legisladores en Estados Unidos que les hacía muy sospechoso que las exportaciones de gasolina hacia México eran altísimas versus las importaciones declaradas en México legales. Había un diferendo tal que hacía suponer que estaba entrando combustible de Estados Unidos hacia México sin pagar los impuestos correspondientes. A ellos, a estos legisladores, lo que les preocupaba es que ese dinero estaba financiando el crimen organizado. A mí me da mucha risa oír a la señora de Palacio decir, pruebas, las pruebas ahí están, la señora se ha negado a verlas. Entonces, de repente que tengas a uno de los que se están señalados como principal involucrado en el huachicol fiscal, dirigiéndole a Secretaría de Educación Pública, por Dios santo, ¿de qué le estás dando acceso? ¿A qué le estás dando o a quién le estás dando acceso? A todas las escuelas del país a través de Mario Delgado. Delgado llegó en el 2020 y en 4 años le tocaron 4 procesos electorales, entre ellos el intermedio del 2021 y el presidencial del 24. Cuando Delgado asumió la dirigencia, el partido tenía 7 gubernaturas. Luego, para el 2021 pasó a tener 18 y en el 2022 a 21. Para el 23 ya eran 23 y en el 24 a 24. Pero esto no es lo más importante del asunto. Durante el tercer debate presidencial en el 24, la candidata por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, se lanzó contra Delgado, a quien señaló de ser investigado en los Estados Unidos por un supuesto vínculo con el crimen organizado y el robo de combustible, mejor conocido como huachicol. Les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700,000 millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles
de gasolina y diésel ilegal. Todo es mentira, todo es falso. Yo reto a la candidata del PRIAN a que presente pruebas. Primero, de ese negocio multimillonario que ella dice, en el que yo estoy. Las pruebas ya las tiene la DEA, ya las tiene todo el mundo. Y que en ese tiempo decían que pruebas, y la otra loca sigue diciendo que no hay pruebas, no hay pruebas. Estoy involucrado de huachicol. Y segundo, a que las autoridades de los Estados Unidos me están investigando por esa razón. Hay indicios en la investigación hacia el tema de los marinos que también pudieron haber traficado armas a través de esos buques huachicoleros, porque si te entraba un buque con huachicol, lo mismo te podían entrar armas o fentanilo. Entonces, hay por ahí una línea de investigación que inició la Fiscalía, que yo no sé si la actual Fiscalía va a seguir, de la posibilidad de que entrara fentanilo y huachicol fiscal. Y por eso las alarmas en Estados Unidos se prendieron. ¿Te das cuenta cuántos narcolaboratorios nos dice el gobierno que se han convertido? ¿Qué pasó en el sexenio de López Obrador? ¿Cerraron los ojos? Acuérdate que hubo una comparecencia que esta persona tuvo en noviembre del 2025 y la senadora del PAN, Gina Campuzano, lo exhibió con fotos del 2019 con los hermanos Carmona. O sea, estamos hablando de evidencia. Aparte, hay un documento de un vuelo con Sergio Carmona, incluso tenemos las placas de lo que viene siendo el avión Hawker 800 matrícula XB-TNB del 3 de marzo del 2019. Y este amigo, en esa comparecencia, nomás escuchó lo que se le dijeron, porque hubo preguntas directas de Campuzano, como que si tenía investigación, que si tenía visa, etcétera, etcétera. Él no desmintió, él no contestó. De hecho, yo también he documentado en mis columnas del Financiero cómo se benefició del dinero del huachicolero Sergio Carmona, asesinado a balazos en San Pedro Garza García, Monterrey, así como otros hoy gobernadores de Morena. Existen evidencias en México y en Estados Unidos con bitácoras, transferencias y operaciones de cómo financió el crimen organizado su campaña. Lo cierto es que en Estados Unidos todo se registra y hay discrepancias de lo que exportan con lo que México dice importar en temas de gasolina. Así pues, el propio Héctor de Mauleón ha expuesto varias controversias que rodean a Mario Delgado, como acusaciones de corrupción, inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y vínculos con personajes cuestionables. Desde octubre del 2022... Y acarreo descarado, fraudulento en los mítines de los psicópatas Claudia Sheinbaum y López Obrador. Según fuentes de la presidencia, Gels Manero informó al expresidente López Obrador que Delgado compró un suntuoso rancho en Avándaro, cuyo costo ascendía a varios millones de pesos. ¿Pero qué creen? López Obrador no intervino. Pues el destino lo alcanzó, porque hoy Julio Carmona es testigo protegido en los Estados Unidos y seguramente está cantando como pajarito, ¿eh? Y uno de los señalados debe de ser, por supuesto, el señor Mario Delgado. O sea, puras pifias, puros problemas y sobre todo muchos escándalos de corrupción, pero como en la 4T todo el mundo se cubre. Entonces aquí tenemos evidencia de un lado y silencio del otro. Y como decimos, pues bueno, en la duda por lo menos sí podemos creer que hay sustento para las acusaciones de huachicol muy fuerte que se tienen contra un secretario de gobierno federal. Está medio complicado creer cuando hay tanta evidencia, me refiero a fotos, documentos, testimonios, y aparte pues todo un fluir de recursos que bueno, no se explican. Cada quien pueda sacar sus conclusiones. Yo concluyo de que sí hay ese pato que se nos quiere vender como otro animal. El problema es más grave de solo huachicol fiscal. Yo creo que las investigaciones sí tienen que ver con sus vínculos con la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, el entonces presidente de Morena fue el canal para que Heurística Comunicación se encargara de diseñar las campañas políticas de Rocha Moya, de Marina del Pilar Ávila, de Alfredo Ramírez Bedoya, de Américo Villarreal, de Julio Menchaca, de Salomón Jara, Delfina Gómez, Mara Lezama y Laida Sansón. Y este grupo, según un reportaje de Animal Político, recibió, escuchen, 182 contratos por 263 millones de pesos y diseñaron 11 campañas entre el 2021 y el 2023. Y claro,
La mayoría fueron por adjudicación directa o en procesos de licitación en los que se simuló competencia. Incluso, hace poco, el diputado del Verde, Mario López Hernández, dijo en una entrevista que Mario Delgado, así como Américo Villarreal, alcaldes y legisladores de Morena, están ligados al huachicol desde el 2020 y que lo invitaron a formar parte de ese grupo político, pero que él se negó a integrarse, imagínense. López Hernández, exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, dijo que los mandó a la chingada, que lo invitaron para retener la gubernatura en esa entidad, al menos 2 sexenios. Mario Delgado tiene mucho que ver con lo que pasó en Morena, porque él era el presidente del partido. Para mí, lo que yo le adjudico es que él, como presidente de Morena, pues tuvo conocimiento de estos financiamientos a las campañas de Sonora, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Colima, y de Nayarit, o sea, pero de manera directa, porque él era el presidente de Morena, y entonces, pues, estos vínculos con el rey de huachicol fiscal tan directos, porque ellos saben perfectamente que sí se abrieron carpetas de investigación, que sí le solicitaron información a México sobre el tema de Mario Delgado y de muchos otros funcionarios públicos. Y Mario lo sabe. Mario sabe que yo estoy diciendo la verdad. El hecho que sea secretario de gobierno, obvio, de educación, es todavía más grave, porque en sus manos está el recurso más importante del país, que viene siendo su futuro, en lo que vienen siendo sus niños. Pero pues mira, como que el gobierno actual tiene otro tipo de prioridades. Claudia no quería a un pedagogo, sino a alguien manipulable al frente de la SEP. Entonces pongo a alguien incondicional que puede mover las cuestiones políticas, pero el problema, volvemos a lo mismo, Lourdes, es el daño que se le está haciendo a la educación, lo cual lo vemos con los indicadores. Es un panorama devastador, en donde se está cancelando un futuro donde las niñas y los niños puedan tener una vida libre, independiente, con autonomía, en donde puedan genuinamente desarrollar su proyecto de vida, y se está cancelando la oportunidad de una movilidad social fundamental que solo se puede lograr con la educación, y además cancelando la posibilidad de que el país pueda crecer, porque sin una educación de calidad no hay capacidad de crecimiento ni de atraer inversión. Estamos en los últimos lugares de la educación en estándares internacionales y obviamente nacionales. Ya ni hablamos de la infraestructura, escuelas que no tienen luz, no tienen agua, no tienen maestros, obviamente los problemas de inseguridad que se viven en el país también es complicado, pero Mario Delgado no hace absolutamente nada. Y te voy a dar un dato. En el 2024, en campaña, la actual presidenta dijo que iba a haber un sueldo base para los maestros, que votamos en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, un sueldo base de 18 y 19 mil pesos, Lourdes, para los maestros, y es la fecha que la mesa directiva del Senado de la República no hace la declaratoria constitucional, que es el último paso que se debe de dar para que la presidenta lo decrete. Pues es la fecha que no lo hace. PISA 2022 nos dijo que 2 de cada 3 estudiantes no dominan matemáticas básicas, López. 2 de cada 3 matemáticas básicas. Ahora, que venga el INE, la INEGI te diga que el 44% de los estudiantes no tienen lectura de comprensión, ¿qué está generando la nueva escuela mexicana? Analfabetas funcionales. ¿Funcionales para quién? Aquí es lo interesante. Al régimen. Y eso lo dicen los números de ellos. Mejor Edu. El tema más reciente y que causó revuelo a nivel mundial fue el intento de recortar el ciclo escolar. Según Mario Delgado, el intento de terminar antes del calendario era bajo el argumento de la ola de calor y los problemas logísticos del Mundial 2026, el cual terminó en una simple idea y con un jalón de orejas por parte de la presidenta Sheinbaum. Pero en realidad el motivo era muy sencillo, como dijo mi admirado Raimundo Riva Palacio. El motivo fue que la jefa de gobierno, Clara Brugada, le había pedido a Delgado que le hiciera el paro y este accedió sin ningún problema y, claro, sin medir las consecuencias. Brugada quería que los extranjeros se pasearan por la capital sin gente, sin tráfico, sin importarles que 23 millones de padres de familia terminarían afectados. Y claro,
porque ya no existen las escuelas de tiempo completo ni las guarderías, que dicho sea de paso, desaparecieron los de Morena. Ese intento por quitar 5 semanas y media de clases en un solo acto, Morena se mostró de cuerpo entero y mostraron la anatomía de cómo están gobernando. Porque en una sola decisión, primero, había una gran improvisación, como es obvio, ¿no? Porque el pretexto del Mundial, bueno, pues el Mundial desde hace 8 años sabíamos que iba a suceder. Segundo, algo que es muy característico de Morena, pues el desprecio por la ley, porque esa decisión violaba 2 artículos de la Ley General de Educación. Violaba el artículo 87, que determina que el calendario escolar no puede tener menos de 185 días, y violaba el siguiente artículo, el 88, que permite cambios al calendario escolar, pero únicamente por razones de fuerza mayor, por razones extraordinarias. Aquí no había ninguna razón extraordinaria. Y por último, lo que tú dices, el desprecio por la vida familiar, por el trabajo de las familias y sobre todo de las madres trabajadoras. Y te doy un dato, Lourdes. En México, en promedio, y esto tú lo sabes muy bien, cuando las niñas y los niños no están en la escuela, las mamás trabajan en promedio 40 horas a la semana en labores del hogar. Cuando los niños están en la casa, es decir, cuando están de vacaciones, el número de horas a la semana aumenta a 65, es decir, 50% más. Un gobierno que no ve eso es un gobierno que está totalmente desconectado de la vida cotidiana de millones de familias y que tiene un enorme desprecio. No es lo mismo tener ya programado a tus hijos que vas a estar de vacaciones un mes y medio, a que digas, me los van a aventar desde ahorita y 3 meses, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde los voy a dejar? ¿Cómo me voy a mover? El desprecio a la educación es total. ¿Por qué? Porque acuérdate que ellos se viven a través de narrativas. Entonces, ¿qué necesitan sostener? La narrativa de que el Mundial está siendo exitoso. ¿Cómo vas a poner un evento ocasional por encima de la educación de los niños? Y eso es lo más preocupante, porque hacia afuera se quieren vender como que las cosas están funcionando, pero hacia adentro estás dejando solos a los niños, a los padres de familia, a los abuelos, que van a terminar siendo muchos de ellos los responsables de haber cuidado a los niños. Pero hacia afuera todo se va a ver muy bonito porque no va a haber tráfico, porque la gente va a fluir, porque van a tener a todos recluidos. Oye, cuando Clara Brugada dijo, pues total, no salgamos en esos días para que los turistas disfruten la ciudad. Ah, mira qué bonito confinamiento. O sea, es lo mismo. Estaban pretendiendo hacer exactamente lo mismo a través de las escuelas. Así de porquería es Clara Brugada, que fue lo peor que hubo en el Mundial. Y sí, seremos el único país en ser 3 veces sede mundialista. Pero en el 70 y en el 86 la diferencia fue que los gobiernos priistas de esos entonces venían de tragedias y desastres y lo utilizaron como una vitrina internacional. Sabemos muy bien que hay senadores y diputados que están ligados al crimen organizado. Y sí, a ellos los eligió la gente, aunque no esté bien. Sin embargo, Mario Delgado es el primer y único secretario ligado al narco. Y eso es más que grave, porque a él lo puso la propia presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Estamos en un proceso en donde lo que Morena creó no es un regreso al pasado, que nadie quiere, sino al contrario, es la construcción de algo nuevo que es muy negativo visto por donde lo quieras ver. No puede haber cosas positivas en un país que desprecie y destruye la educación, que desprecie y destruye la salud, que cuando había logrado tener división de poderes acaba con ella, que destruye su propia infraestructura, que deja al país sin energía, que no genera confianza para la inversión. ¿Cuál es el futuro de ese país? Pues es el futuro de un estado fallido. México empieza a ser comparado con los estados fallidos de otras latitudes como en África, que son países que tienen dificultades enormes porque nunca han podido consolidar estados, y entonces son países en donde las mafias gobiernan, en donde la educación difícilmente tiene progresos, etcétera. Bueno, desafortunadamente hacia allá nos estamos moviendo porque en lugar de ir mejorando las condiciones
tanto del Estado como de la inversión, pues lo que hemos tenido es un colapso de las condiciones para la inversión y un profundo deterioro del Estado, un Estado penetrado por el crimen, pero también penetrado por otros poderes fácticos, como es el caso de los líderes sindicales. Entonces, estamos ante un fenómeno en ese aspecto nuevo y regresivo, pero que afortunadamente, yo ahí veo una gran esperanza, empiezo a ver la indignación de millones de mexicanas y mexicanos que no queremos seguir en esa ruta, ¿no? Él llegó al poder presumiendo triunfos electorales, cercanía con la cúpula de Morena y capacidad política. Pero hoy, entre acusaciones de huachicol, propiedades cuestionadas y decisiones improvisadas, su nombre ya no representa solamente a la Secretaría de Educación Pública, representa uno de los mayores costos políticos para la llamada Cuarta Transformación. Mario Delgado debe de estar ya en la calle, debe de renunciar por y en dignidad. la cárcel. En un gobierno del PRI ya lo hubieran corrido, bueno, ya lo hubieran promovido a una dirección de asuntos sin importancia donde debe de estar Mario Delgado. O sea, ve que por dignidad le corrigieron la plana, pero Mario Delgado no tiene dignidad y menos capacidad para una gran secretaría. Lo sostienen por todo lo que sabe, y no te extrañes que en 1 o en 2 meses digan que Mario Delgado había hecho un compromiso también con la 4T de que solo iba a estar 1 año y medio, o año 9 meses, o 2 años, ¿no? Y va Mario Delgado, no te extrañes, pero por lo pronto lo defienden a capa y espada. ¿Cuánto vaya a durar? Ahora sí le voy a decir lo que el señor Trump decida. El día que Trump diga hasta aquí llegó Mario Delgado, ese día Mario Delgado va a salir de la Secretaría de Educación Pública. No hay otra, porque si es por Morena, no lo van a sacar. Y en Palacio Nacional lo saben perfectamente. El problema no siempre es la oposición. El problema es cuando los escándalos comienzan a salir desde dentro. Porque mientras el discurso oficial habla de transformación, austeridad y honestidad, la realidad sigue alcanzando y estrellándose en la cara de varios personajes del movimiento. Y el ruido sirvió. Cuando el río suena agua lleva, yo sí creo que hay mucho de verdad de aquí, que en su momento va a salir. Y pues bueno, como ha estado saliendo, lo difieren diciendo que no. Vamos a enterarnos más rato que en efecto vamos a tener otro. Tampoco puede ser un epitafio de Mario, porque prácticamente muchos están en el negocio. Otro huachicolea. El verdadero problema para Morena no son las acusaciones de la oposición, ni los periodistas. El verdadero problema es que cada semana aparece una nueva explicación para justificar lo injustificable de sus actos. Mario Delgado debe de estar muy, pero muy temeroso. Mario Delgado debe de estar, como muchos, ante un juez. Mario Delgado es el reflejo de la impunidad que se vive en la 4T. O sea, el huachicol fueron millones de pesos que pasaron por las manos de Mario Delgado. El huachicol fiscal, estamos hablando de 600,000 millones de pesos. Solo para tener una referente, 2024 del huachicol. Se robaron 3 veces el presupuesto de la UNAM. En el 2024. En el 2021, pues ya venían, obviamente, con este gran negocio que les ayudó a subsidiar y dar recursos para las campañas políticas del 21 y todo lo que esto conlleva. Pero la realidad no se tapa con conferencias ni con propaganda, porque cuando un secretario acumula señalamientos por supuestos vínculos con el huachicol, propiedades y decisiones erróneas, el desgaste ya no es personal y se convierte en problema de gobierno. A mí se me hace que hay demasiados personajes involucrados para que esto pudiera suceder. No había manera que esto sucediera con una sola persona. No, era un entramado, y hoy nos vamos enterando por la detención de los marinos, pues que el propio secretario tuvo conocimiento de lo que estaba pasando en la Marina y dijo, hay 2 caminos, o reviento el problema, llega un escándalo, o lo resolvemos. Estamos empezando a ver cada vez más las grietas y el colapso de un gobierno profundamente irresponsable, un gobierno que no piensa que cada mexicana y mexicano tiene un proyecto de vida que hay que apoyar y que hay que desarrollar en libertad, sino que piensa que simplemente las mexicanas y los mexicanos somos instrumentos para que ellos se sostengan en el poder, y solamente a todos nos ven con cara de votos, no nos ven con cara de personas
que queremos desarrollar un proyecto en libertad. ¿A qué llegó todo este gobierno? Todo este gobierno. A gobernar, a robarse el dinero. A ellos les importa su cartera. El señor defendiendo y diciendo que la nueva escuela mexicana es lo mejor que le pudo pasar a México y todos sus hijos estudiando en el extranjero. Dices tú, señor, sea congruente. Y no nada más los de él, los de todos. Todos los funcionarios de gobierno, todos tienen a sus hijos estudiando en el extranjero. Entonces, ¿por qué puede dormir tranquilo? Porque Lourdes, no les importa. Y eso es algo que la gente se tiene que empezar a dar cuenta. A Morena no le importa a la gente. A pesar de que han dicho que gobiernan para el pueblo, a Morena no le importa a la gente. Lo único que le importa es los 5, 10, 11, 15, 20 millones de pesos que todos los días se está embolsando a su cartera. Entonces, hay una última traición que estamos esperando cuando les llegue el fuego a los aparejos a Mario, que es para salvarme, como lo están haciendo otros. Te entrego lo que tú quieras y aquí está la información que yo puedo dar. Y claro, de Mario no podemos esperar que se vaya a sacrificar, pero al contrario, que vaya de nueva cuenta a traicionar por el beneficio propio. En política, no siempre te tumba la corrupción comprobada. A veces basta con que la sospecha se vuelva costumbre. ¿Cuánto tiempo más está dispuesta la presidenta Sheinbaum a sostenerlo antes de que el costo político le explote en la cara? Veremos. Tiempo al tiempo. Lo único que traen en la cabeza es dónde pueden conseguir votos y dónde no. Sin embargo, eso ya se está revirtiendo, porque pues el deterioro educativo ya se está notando, y después de su genial idea de fastidiar a las familias recortando el calendario escolar, afortunadamente los ojos de la nación regresaron a la educación y se está empezando a hacer visible esta destrucción que está indignando a millones de mexicanas y mexicanos, sobre todo de padres y madres de familia.